La lluvia caía con furia sobre las elegantes calles de Ámsterdam, formando charcos que reflejaban el resplandor de las luces de los faroles. Dentro del lujoso restaurante de Verleiding, la atmósfera era completamente diferente. Las risas y el tintinear de copas llenaban el aire, mientras los clientes ricos se entregaban a una cena opulenta, ajenos a la tormenta que rugía afuera. Las mesas, adornadas con manteles de seda y candelabros de cristal, acogían a una élite que parecía disfrutar de su privilegio con una despreocupación casi arrogante. Tix Vermeer, el propietario del restaurante, observaba la escena desde una esquina discreta, disfrazado de camarero. La chaqueta negra ceñida a su cuerpo y la camisa blanca planchada no podían ocultar la tensión que sentía en su interior. Era una estrategia arriesgada, pero había decidido que era hora de descubrir la verdadera naturaleza de aquellos que lo menospreciaban. Desde su llegada a la cima del mundo culinario, había sido objeto de miradas despectivas y comentarios despectivos. A pesar de su éxito, las marcas de su origen humilde seguían siendo un estigma que se negaban a olvidar. Mientras servía una copa de vino a una mesa repleta de ejecutivos y sus acompañantes, Tix se dio cuenta de que no solo era la opulencia de la cena lo que lo perturbaba. Era la forma en que algunos de los comensales hablaban de quienes consideraban inferiores. En sus conversaciones se sentía el desprecio hacia aquellos que no compartían su estatus social. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de desdén, como si las apariencias fueran la única medida del valor de una persona. Tix sintió una punzada de indignación, pero se obligó a mantener la compostura. Su plan de infiltrarse como camarero podría ofrecerle la oportunidad de confrontar esos prejuicios. De repente, la puerta del restaurante se abrió, y el sonido de la tormenta se coló por un instante. En medio de ese tumulto, una figura emergió, una joven artista que entró con determinación. Eloise, así se llamaba, llevaba en sus brazos una obra de arte que parecía desafiar las convenciones del lugar. Sus ojos, llenos de pasión y deseo, buscaban una oportunidad en aquel mundo que parecía cerrado a su talento. Pero, al cruzar la umbral del restaurante, la mirada de los comensales se tornó en murmullos de desdén. Sus trajes de diseñador y sus aires de superioridad contrastaban drásticamente con la simplicidad de la joven, que vestía un abrigo de lana desgastado y llevaba el cabello desordenado por la lluvia. Tix observó visiblemente cómo la joven, con su arte en mano, se dirigía a la hostess, esperando un reconocimiento que jamás llegaría de aquellos que consideraban lo diferente como un estorbo. La risa burlona de un grupo de hombres en la mesa más cercana resonó en el aire y la mirada de Eloise se tornó insegura. Era evidente que su presencia incomodaba a esos clientes acostumbrados a un ambiente de exclusividad. Con el corazón acelerado, Tix sintió la necesidad de acercarse a ella, de ofrecerle algún tipo de apoyo en medio de la hostilidad. Se deslizó entre las mesas, tratando de no llamar la atención. Cada paso lo acercaba a ella, y a medida que se acercaba, sus ojos se encontraron. En ese instante, Tix sintió una conexión que superaba las palabras. Era como si ambos compartieran una historia no contada, una lucha interna por ser reconocidos en un mundo que los desestimaba. La joven, aún con la obra de arte en sus manos, reflejaba la misma perseverancia que él había tenido que cultivar a lo largo de los años. Una vez frente a Eloise, Tix se presentó como un simple camarero, pero en su interior anhelaba decirle que él también había luchado por su lugar en ese mundo, que entendía su dolor. La joven sonrió tímidamente, aliviada de encontrar a alguien que no la miraba con desdén.
Sin embargo, la atmósfera seguía impregnada de desprecio, y Tiggs sabía que debía actuar con cautela. «¿Qué obra traes contigo?», preguntó Tiggs, intentando romper el hielo. Eloís, aún insegura, levantó la pintura con delicadeza. Era un retrato vibrante, lleno de colores que danzaban entre sí, representando una figura solitaria en un paisaje desolado. Las emociones que emanaban de la obra eran palpables. Cada trazo parecía contar una historia de lucha y esperanza. Tiggs se sintió cautivado por la intensidad de la pintura y por un momento se olvidó del entorno hostil que los rodeaba. «Es un reflejo de mi propia lucha», respondió Eloís con la voz apenas audible. «Quiero que la gente vea lo que hay detrás de las apariencias». Tiggs asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en su propio corazón. Sabía lo que era ser juzgado por su origen y no por su talento o esfuerzo. La conversación se tornó más profunda, y mientras Eloís compartía sus sueños de ser reconocida como artista, Tiggs no pudo evitar admirar su valentía. Ella hablaba de cómo había luchado contra la adversidad, de cómo el arte era su única forma de expresarse en un mundo que la ignoraba. Mientras tanto, las risas burlonas de los comensales comenzaron a intensificarse, y un escalofrío recorrió la espalda de Tiggs. La tensión en el restaurante se hacía palpable, y él no podía evitar preguntarse si Eloís estaría a salvo en aquel lugar. Sabía que debía actuar, pero la incertidumbre lo mantenía atado. Su propia historia lo había enseñado a ser cauteloso, a no desafiar a aquellos que parecían tener el poder. La conversación entre ellos se vio interrumpida por el sonido de una copa que se rompía en una mesa cercana. Los clientes, ebrios, de vino y arrogancia, parecían disfrutar del espectáculo, ajenos a la lucha que se desarrollaba en la esquina del restaurante. Tiggs miró hacia la mesa, y su estómago se revolvió. Era un grupo de inversionistas que se reían de la situación, arrojando comentarios despectivos en voz alta, como si el sufrimiento de otros fuera motivo de diversión. El corazón de Tiggs latía con fuerza. Sabía que debía encontrar la manera de ayudar a Eloís, de hacerle saber que no estaba sola, pero las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Mientras la joven seguía hablando de sus sueños y esperanzas, él no podía dejar de preguntarse si tendría el valor de intervenir. La tormenta afuera parecía un eco de su propia confusión interna. La escena en el restaurante era un microcosmos de la lucha entre clases, y Tiggs se sintió atrapado en medio de dos mundos, el de la élite que despreciaba a quienes no eran como ellos, y el de aquellos que, como Eloís, luchaban por ser vistos y valorados. Cada mirada, cada risa, cada murmullo de desprecio resonaba en su mente. ¿Era él también parte de esa élite, a pesar de sus humildes orígenes? ¿Podría realmente marcar la diferencia en una noche como esa? Mientras la lluvia seguía azotando las ventanas, Tiggs sabía que estaba en una encrucijada. La vida le había enseñado que las apariencias podían ser engañosas, pero esa noche, en Deberleiding, las apariencias también dictaban el valor de las personas. Con el corazón en la mano, se preparaba para tomar una decisión que podría cambiar el curso de la velada y, quizás, su propia vida. La cena avanzaba con un aire denso y opresivo, mientras los comensales en Deberleiding continuaban disfrutando de su cena. La delicadeza de los platos, elaborados con ingredientes exquisitos y presentados con gran esmero, contrastaba con el ambiente que comenzaba a cobrar una tensión palpable. Eloís, sentada en una mesa cerca de la ventana, sentía el peso de las miradas despectivas que la envolvían. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro, a pesar de la incomodidad, se mantenía sereno, casi desafiante.
Llevaba consigo una obra de arte que representaba su esencia, un grito silencioso por reconocimiento en un mundo que parecía haberla olvidado. En una de las mesas más cercanas, el grupo de Magnus, un inversionista de éxito conocido no solo por su riqueza, sino también por su arrogancia, comenzaba a murmurar. La risa burlona de Magnus resonó en el aire, y Eloís pudo distinguir sus palabras, que se deslizaban como un veneno. ¿Quién se cree esta chica con su pintura? ¿Acaso piensa que puede competir con el arte verdadero? Sus amigos, en un intento de complacer su egocentrismo, se unieron a las risas, mientras Eloís sentía cómo sus mejillas se sonrojaban por la humillación. Tix, desde su posición como camarero, observaba la escena con creciente indignación. A pesar de su disfraz, su corazón palpitaba con fuerza en defensa de la joven artista. Sabía que Eloís no solo luchaba por su sueño, sino que también representaba a todos aquellos que eran menospreciados por su origen o apariencia. La risa de Magnus era un eco de la sociedad que había trabajado durante años para mantener a los menos favorecidos en la oscuridad. Una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior, pero la duda lo asaltaba. ¿Realmente su intervención cambiaría algo en aquel entorno tan hostil? Eloís, sintiendo las miradas de reojo y los murmullos, intentó concentrarse en su arte, pero la burla de Magnus se había convertido en un grillete que la mantenía atrapada. A pesar de su herida, su dignidad se mantenía firme. En su interior, sabía que cada palabra de desprecio solo alimentaba su deseo de triunfar. Sin embargo, el dolor era real y la soledad de su lucha se hacía más evidente en cada risa que resonaba a su alrededor. Mientras tanto, Tix se debatía entre el deseo de intervenir y el miedo a las repercusiones. ¿Qué pasaría si Magnus decidía tomar represalias? La angustia crecía en su pecho, un nudo que parecía imposible de deshacer. Pero al mirar a Eloís, su corazón se llenó de empatía. Ella estaba allí, enfrentándose a una multitud de predadores, y él, aunque disfrazado, tenía el poder de protegerla, de alzar la voz en medio del clamor. Era un dilema moral que se intensificaba, como el viento que azotaba las ventanas del restaurante, recordándole que la vida no solo se trataba de mantener las apariencias. Finalmente, el instinto de Tix ganó. Sin más tiempo que perder, se acercó a la mesa de Magnus, con el pecho erguido y una determinación que lo sorprendió incluso a sí mismo. La mirada de Eloís se encontró con la suya, y en ese instante ambos supieron que sus destinos estaban entrelazados. Tix respiró hondo, y con la voz firme se dirigió a Magnus. ¿Por qué se siente tan poderoso al humillar a una persona que solo busca ser escuchada? ¿Acaso su éxito se mide por el sufrimiento de otros? Las palabras de Tix resonaron en el aire, llenas de un coraje que había estado latente. Magnus, sorprendido, dejó de reír y lo miró con desdén. «¿Y tú quién eres para hablarme así? Solo un sirviente que se atreve a cuestionar a un hombre de negocios». La descalificación fue un golpe certero, pero Tix no se dejó amedrentar. En su interior, sabía que su humildad no definía su valor, y que la lucha por la dignidad era un camino que había recorrido con esfuerzo. Eloís sintió una oleada de gratitud y admiración por Tix. Su corazón se aceleró al ver cómo él, un simple camarero, se alzaba en defensa de lo que era justo. En su mente, la imagen de su propia lucha se entrelazaba con la de Tix, formando un lazo indestructible que iba más allá de las palabras. Sin embargo, el temor se dibujaba en su corazón. ¿Qué pasaría si su intervención solo empeoraba las cosas? La atmósfera en el restaurante se tornó eléctrica. Los murmullos de los demás comensales aumentaron.
algunos sorprendidos por la audaz defensa de Tiggs, otros espectadores de un espectáculo que prometía ser revelador. Eloís, aún herida por las palabras de Magnus, comenzó a sentir una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, había encontrado a alguien dispuesto a luchar a su lado. Magnus, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada, respondió, con desdén: «No necesito lecciones de moral de un simple camarero. La gente como tú no comprende lo que significa el verdadero arte, el verdadero éxito». Su desprecio era palpable, pero Tiggs, decidido a no dejarse intimidar, dio un paso adelante. «El verdadero arte no se mide por el dinero o la fama, Magnus. Se mide por la pasión, por el sacrificio, por la capacidad de conmover a otros. Eloís tiene esa capacidad y es hora de que la gente como tú lo reconozca». Las palabras resonaron con fuerza, llenas de una sinceridad que sorprendió a muchos. El ambiente en el restaurante cambió. Los murmullos comenzaron a convertirse en conversaciones más profundas, mientras algunos comensales comenzaban a cuestionar sus propias actitudes. La defensa de Tiggs había creado una pequeña grieta en la fachada de arrogancia que había prevalecido durante tanto tiempo. Eloís, sintiendo que su voz interior cobraba fuerza, se levantó lentamente de su asiento. A pesar de las dudas que la asaltaban, se sintió impulsada a unirse a la lucha de Tiggs. Con una determinación renovada, se dirigió a Magnus. «No permito que tus palabras me definan. He trabajado duro por mi arte, y aunque no entiendas mi camino, no puedes negarme el derecho de existir en este espacio». Su voz, aunque temblorosa, se llenó de una convicción profunda. La sala, antes llena de risas burlonas, se sumió en un silencio expectante. Las miradas se volvían hacia la joven artista que había decidido no rendirse ante el desprecio. En ese momento, la lucha de Eloís se convirtió en un símbolo de resistencia, un eco de todas las voces que habían sido silenciadas. Tiggs, observando a Eloís, sintió que la conexión entre ellos se fortalecía aún más. Ambos estaban allí, enfrentándose a un sistema que intentaba aplastarlos, y juntos eran más fuertes. Mientras la tensión aumentaba, Tiggs comprendió que había llegado el momento de revelar su propia historia. Sabía que su identidad como propietario de The Verleiding podía cambiar la narrativa de la noche. Con el corazón en la mano, se volvió hacia los comensales, su voz resonando con una sinceridad que desarmaba. Era un momento decisivo, y aunque el miedo a las repercusiones lo invadía, la necesidad de autenticidad superaba cualquier temor. La tensión en el restaurante de Verleiding era palpable. Tras la revelación de Tiggs, los murmullos se convirtieron en un mar de voces disonantes que inundaban el aire cargado de ansiedad. Eloís, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, se levantó de su silla con una determinación renovada. Su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina, sino porque sabía que este era su momento. Se enfrentó a Magnus, quien la miraba con desdén, como si su mera existencia fuera un insulto a su prestigio. «¿Qué saben ustedes de lucha?», Eloís comenzó, su voz resonando con una claridad que sorprendió incluso a Tiggs. «¿Qué saben de las noches en vela, de las inseguridades que acompañan cada trazo en el lienzo? Ustedes que se sientan aquí, rodeados de lujos y placeres, no tienen idea de lo que significa verdaderamente esforzarse por un sueño». Las palabras de Eloís, llenas de fervor y pasión, resonaron en cada rincón de la sala. Algunos comensales, que hasta ese momento habían observado con arrogancia, comenzaron a mirar a su alrededor, incomodados por la atmósfera que se había creado. Eloís continuó, enfrentando a Magnus y a sus secuaces con una valentía que desbordaba.
¿De qué sirve el dinero si no se utiliza para apoyar a quienes realmente lo necesitan? ¿Acaso creen que su riqueza les da el derecho a menospreciar a los demás? Cada uno de nosotros tiene una historia, una lucha que contar, y no seré la última en alzar la voz contra la injusticia que ustedes representan. Las palabras de Eloís provocaron un revuelo en la sala. Algunos clientes comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose si realmente habían considerado el impacto de sus acciones y actitudes. Otros, sin embargo, se mantuvieron en su burbuja de arrogancia, como si la verdad de las palabras de la joven artista no los afectara en absoluto. La división entre las clases sociales se hizo aún más evidente, y la atmósfera se cargó de una mezcla de empatía y resistencia. Dix, desde su lugar en el servicio, observaba con atención cada reacción. La valentía de Eloís lo inspiraba, y a la vez le recordaba su propia historia. En ese momento, se sintió conectado no solo a ella, sino a cada persona que había sido menospreciada por su origen. Era como si, al ver a Eloís en pie, se levantaran también todos aquellos que habían sido silenciados por el peso de las apariencias. Magnus, incapaz de soportar el desafío, se levantó de su mesa. Su rostro estaba enrojecido por la ira y sus ojos, que antes brillaban con desdén, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa y furia. «¿Y tú quién te crees para hablarme así?», gritó, su voz resonando en la sala. «Eres solo una artista, no fracasada. Nadie te tomará en serio. Este lugar está reservado para personas que saben lo que es el verdadero éxito». Las palabras de Magnus cayeron como un peso sobre la sala, pero Eloís no se dejó intimidar. El verdadero éxito no se mide en dinero o en estatus, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo y a los propios valores. Ustedes han construido muros alrededor de sus corazones y ahora se asustan cuando alguien se atreve a derribarlos. La firmeza de Eloís resonó con fuerza. Varios comensales comenzaron a aplaudir de forma tímida, como si sus palmas estuvieran rompiendo el silencio incómodo que había inundado la sala. Al ver esto, algunos de los más valientes se unieron al aplauso, creando una ola de apoyo que desbordaba el ambiente hostil. Dix sintió que la energía en la sala cambiaba. La valentía de Eloís había encendido algo en los corazones de los presentes, y él mismo se sintió impulsado a hablar. Se acercó a la mesa de Eloís y se colocó a su lado, mirando a los otros comensales con determinación. Lo que hemos visto esta noche no es solo un enfrentamiento entre una artista y un inversionista. Es un reflejo de cómo nuestra sociedad se ha dividido en clases. Todos nosotros en esta sala tenemos el poder de cambiar esa narrativa. Ya es hora de que reconozcamos la dignidad en cada persona, sin importar su origen. Algunas personas comenzaron a asentir, mientras que otras aún se aferraban a su arrogancia, pero ya no podían ignorar la verdad que estaba surgiendo. La conversación en la sala comenzó a cambiar, y las voces que antes eran despectivas, ahora se tornaban más reflexivas. Se empezaron a escuchar murmullos de apoyo hacia Eloís, y algunos incluso comenzaron a cuestionar sus propias actitudes y creencias. Mientras tanto, Eloís y Dix compartían una mirada cargada de significado. En ese intercambio silencioso, ambos comprendieron que no solo estaban luchando por sí mismos, sino por todos aquellos que habían sido juzgados y despreciados. Fue un momento de conexión profunda, donde sus almas se entrelazaron en una lucha común. «Debemos seguir adelante», murmuró Dix, casi para sí mismo, pero Eloís lo oyó. «Hoy hemos abierto una puerta y no podemos dejar que se cierre. Hay muchas voces que necesitan ser escuchadas». «Sí», respondió Eloís con firmeza, «y es nuestra responsabilidad darles espacio.
Ya no podemos permitir que las apariencias dicten el valor de una vida. Todos merecen ser vistos y escuchados. La conversación en el restaurante continuó, y la atmósfera, que había comenzado como un campo de batalla entre clases, se transformó lentamente en un espacio de diálogo. Las tensiones comenzaron a disiparse, y aunque algunos aún se mantenían en su postura, muchos otros se dejaron llevar por el mensaje de inclusión y empatía que Eloise y Thijs estaban promoviendo. Esa noche, en el corazón de Ámsterdam, el lujo del restaurante de Verleiding se vio confrontado con la cruda realidad de las luchas humanas. Las apariencias comenzaron a desvanecerse, revelando la esencia de cada persona presente, y por primera vez, el verdadero valor de la vida se convirtió en el tema central de la conversación. Las risas y los aplausos comenzaron a resonar, y aunque la tormenta aún azotaba la ciudad, dentro del restaurante una nueva esperanza comenzaba a florecer. La lucha de Eloise y Thijs, unida por un propósito mayor, se había convertido en un símbolo de cambio, y aunque el camino por delante sería difícil, sabían que juntos podían hacer la diferencia. La tensión en el aire era palpable mientras las palabras de Eloise resonaban en la lujosa sala de Verleiding. Los murmullos de los clientes ricos se intensificaron, como un oleaje que crecía ante una tormenta. Magnus, de pie en su mesa, miraba a Eloise con desdén, pero su mirada no era la única que se centraba en ella. Un pequeño grupo de comensales, que inicialmente habían permanecido en silencio, comenzaba a alzar la voz, cuestionando el desprecio que había flotado en el ambiente. ¿Acaso no es lo que hacemos todos? ¿Juzgar a los demás por su apariencia? ¿Por su origen? Decía una mujer de cabello rubio y rizado, que había estado observando a Eloise con interés. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y compasión. Yo también tengo un sueño, y he sentido el peso del juicio en cada paso que he dado. No es justo que se nos menosprecie. La sala se llenó de murmullos asintiendo, como si una chispa se hubiera encendido en la oscuridad. Eloise sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina de la confrontación, sino también por el apoyo que comenzaba a materializarse a su alrededor. Magnus, aunque con su ego herido, intentó recuperar el control de la situación. No nos dejemos llevar por la emoción. Lo que importa aquí es el talento y... comenzó a decir, pero su voz se desvaneció entre las interrupciones. ¿Y qué es el talento? Sino una construcción social, una medida que ustedes han creado para mantener el poder, interrumpió un hombre de mediana edad, con barba canosa y una mirada profunda. La verdadera grandeza radica en la autenticidad y en la capacidad de conectar con los demás, no en una obra que se cuelga en una galería de renombre. Los aplausos estallaron en la sala, y Eloise sintió que una ola de energía la envolvía. Era como si cada palabra pronunciada, cada aliento compartido, la acercara más a su objetivo, ser vista, ser escuchada. Pero Magnus, visiblemente enfadado, intentaba desviar la conversación. Esto es absurdo. Un restaurante no es el lugar para discusiones sobre la moralidad y la justicia social. Aquí venimos a disfrutar de la buena comida y a celebrar el éxito. ¿Y qué es el éxito si no es el resultado de un privilegio adquirido? Replicó Eloise, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su defensa. La verdadera celebración debería ser la de aquellos que luchan en la sombra, que persiguen sus sueños a pesar de los obstáculos que se interponen en su camino. Thijs, que había estado observando la escena con una mezcla de orgullo y nerviosismo, sintió que era el momento de actuar. La valentía de Eloise lo inspiraba, y la energía que flotaba en la sala lo impulsaba a dar un paso adelante. Con el corazón acelerado, se aclaró la garganta y habló con firmeza.
Quizás este es el momento de transformar The Verleiding en un espacio inclusivo, un lugar que celebre la diversidad y el talento sin importar su origen. Las palabras de Tiggs resonaron con un eco de esperanza, un murmullo de aprobación. Recorrió la sala mientras algunos comensales comenzaron a aplaudir. La idea de que un restaurante que había sido símbolo de elitismo pudiera convertirse en un refugio para artistas emergentes y voces silenciadas era un concepto revolucionario. Eloís se volvió hacia Tiggs, sus ojos brillando con gratitud y asombro por su valentía. Eso es lo que necesitamos, un lugar donde todos se sientan bienvenidos, donde la creatividad y la pasión puedan florecer sin las cadenas de la crítica y el desprecio, exclamó Eloís, sintiendo que la energía de la sala se transformaba en un movimiento colectivo. Magnus, atrapado entre la incredulidad y la rabia, intentó interrumpir. «Esto es ridículo. Ustedes no entienden cómo funciona el mundo. La élite siempre ha sido la que determina el valor de las cosas», gritó, pero su voz ya se perdía entre el clamor de la multitud que ahora aplaudía con fervor. El ambiente que antes era hostil se había transformado en un espacio de reflexión. Las cabezas que antes estaban inclinadas en desdén, ahora se levantaban con curiosidad. Un hombre mayor, con una copa de vino en la mano, se puso de pie. «Es hora de que todos reconsideremos nuestros valores. ¿Qué hemos estado haciendo al ignorar el talento que está frente a nosotros? ¿Cuántas voces hemos silenciado por miedo al cambio?» Las palabras del hombre resonaron en el corazón de muchos. La sala, que había sido testigo de una lucha de clases, ahora se convertía en un campo de batalla por la justicia y la igualdad. Eloís miró a su alrededor, observando las expresiones de sus compañeros comensales, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una chispa de determinación. Era un momento de transformación colectiva. Tiggs se sintió elevado por la energía que lo rodeaba, viendo cómo su idea comenzaba a tomar forma. Podemos hacer de The Verleiding un lugar donde se celebren exposiciones de artistas emergentes, un espacio donde las historias de lucha y superación sean compartidas y escuchadas, continuó, su voz resonando con convicción. Los aplausos se hicieron más intensos y la atmósfera se llenó de una sensación de unidad. La discusión, que había comenzado como un ataque, se había convertido en un diálogo abierto y sincero sobre los prejuicios y las barreras que mantenían a las personas separadas. Eloís sintió una oleada de esperanza, sabiendo que cada palabra y cada gesto estaban tejiendo una nueva narrativa sobre el valor de las personas y su talento. «Tal vez no podamos cambiar el mundo de la noche a la mañana», dijo una mujer, con un vestido elegante, ahora con una voz más suave y reflexiva. «Pero podemos empezar por aquí, en este mismo lugar. Cada uno de nosotros puede ser parte de este cambio». La noche continuó, y aunque la tormenta seguía afuera, dentro de The Verleiding, un nuevo clima se había instalado. La cena, que había comenzado con un aire de desprecio y elitismo, se había transformado en un espacio de celebración de la diversidad. Las conversaciones fluían, las barreras se desmoronaban y la risa se mezclaba con la música suave del piano que sonaba en el fondo. Eloís y Tiggs, ahora unidos en un propósito común, intercambiaron miradas de complicidad. Ambos sabían que esa noche había marcado el inicio de algo grande. La cena de las apariencias había dado paso a un diálogo sincero y transformador, y cada persona presente comenzaba a replantearse sus valores, su forma de ver y tratar a los demás. Mientras la cena llegaba a su fin, los comensales más sensibles se sentían inspirados. Habían sido tocados por la valentía de Eloís y por la determinación de Tiggs. La noche,
que había comenzado bajo el signo del desprecio, culminaba en un ambiente de reflexión donde las apariencias ya no dictaban el valor de una persona. Se sentía en el aire que un cambio era posible, que la lucha por la justicia social había encontrado un nuevo refugio en De Verleiding, un lugar donde el arte y la pasión se entrelazaban para crear un futuro más inclusivo y lleno de posibilidades. La tormenta seguía rugiendo en el exterior, con relámpagos que iluminaban el cielo oscuro de Ámsterdam, mientras Thijs Vermeer y Eloís se encontraban en el pequeño estudio que habían improvisado en una de las salas de Verleiding. Las paredes estaban adornadas con bocetos, pinturas a medio terminar y una paleta de colores vibrantes que contrastaban con la elegancia austera del restaurante. En aquel espacio se respiraba una mezcla de emoción y determinación. Ambos sabían que estaban ante una oportunidad única de transformar no solo sus vidas, sino también el mundo del arte. Thijs observó a Eloís mientras ella organizaba sus materiales. Había algo en su forma de ser, una chispa de creatividad que iluminaba incluso los rincones más oscuros del estudio. La joven artista, con su cabello desordenado y su bata de pintura manchada, parecía completamente inmersa en su mundo. Sin embargo, su mirada a veces se perdía en la distancia, como si todavía sintiera el peso de las palabras crueles de Magnus y su grupo. Thijs se acercó a ella, decidido a ofrecerle palabras de aliento. «Eloís, lo que hiciste anoche fue increíble», dijo Thijs, su voz llena de sinceridad. «Eres una artista con una voz poderosa. No dejes que el desprecio de unos pocos apague tu luz». Eloís levantó la vista, sorprendida por la calidez de sus palabras. Sonrió, aunque había un matiz de tristeza en sus ojos. «Gracias, Thijs. A veces me pregunto si realmente puedo hacer una diferencia. La industria del arte está tan llena de prejuicios, y yo soy solo una más en la larga lista de quienes han sido ignorados». Thijs sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que era ser menospreciado por su origen humilde, por no encajar en el molde que la élite había creado. Pero también sabía que la lucha valía la pena. «Juntos podemos crear algo diferente», dijo con determinación. «Un espacio donde los artistas emergentes puedan mostrar su trabajo sin miedo al juicio. Un lugar donde la diversidad sea celebrada». La emoción brilló en los ojos de Eloís, como si una chispa de esperanza comenzara a encenderse en su interior. «¿De verdad crees que podemos hacerlo?», preguntó su voz llena de incredulidad. «Sí», respondió Thijs, asintiendo con firmeza. «He estado pensando en esto desde anoche. Quiero que De Verleiding se convierta en un refugio para aquellos que, como tú, tienen tanto que ofrecer. Pero necesito tu ayuda». Eloís sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La idea de transformar el restaurante en un espacio inclusivo resonaba profundamente en ella. Ya no quería ser solo un artista más entre las sombras. Quería ser parte de un movimiento que desafiara las normas establecidas. «Estoy contigo», dijo finalmente, su voz resonando con un nuevo sentido de propósito. «Comencemos a trabajar en ello». La siguiente mañana el aire estaba cargado de tensión. Thijs, con su corazón palpitando aceleradamente, revisaba los correos electrónicos en su oficina. De repente, un mensaje de Magnus apareció en su bandeja de entrada. Era breve, pero las palabras pesaban como una losa. «No olvides tu lugar, Thijs. No te atrevas a cruzar la línea. Las consecuencias serán severas». Thijs sintió como la adrenalina inundaba su cuerpo. Magnus no se detendría ante nada para mantener su control sobre De Verleiding. Era un hombre que había hecho su fortuna a costa de otros y ahora se sentía amenazado por la posibilidad de que su mundo de privilegios se desmoronara. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, Thijs sintió que la determinación crecía en su interior.
No voy a dejar que me intimiden, murmuró para sí mismo, cerrando el correo con firmeza. Este es mi restaurante, y tengo derecho a transformarlo. Mientras tanto, Eloise estaba en su estudio, absorta en la creación de nuevos bocetos para la exposición que estaban planeando. Había decidido que su primera muestra no solo incluiría sus obras, sino que también daría espacio a otros artistas emergentes que habían sido marginados. La idea de una galería inclusiva la llenaba de entusiasmo. Sin embargo, la sombra de las amenazas de Magnus la seguía persiguiendo. ¿Y si decide sabotear todo?, se preguntó, arrugando el papel con frustración. Pero luego recordó las palabras de Tiggs y el fuego que había sentido en su interior la noche anterior. No podía dejar que el miedo la detuviera. Fue entonces cuando decidió crear un mural en el estudio, un símbolo de unidad y resistencia. Mientras pintaba, sus manos danzaban sobre el lienzo, dando vida a figuras que representaban la lucha de los artistas. Cada trazo era un grito de libertad, una declaración de que, a pesar de las adversidades, seguirían adelante. Al caer la tarde, Tiggs se reunió con Eloise en el estudio. La energía en la habitación era palpable, y el mural que ella había comenzado a pintar era un reflejo del espíritu indomable que ambos compartían. «Es hermoso», dijo Tiggs, admirando el trabajo de Eloise. «Esto es solo el comienzo». Eloise sonrió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Quiero que todos vean este mural en la exposición. Quiero que sea un recordatorio de que juntos somos más fuertes». Tiggs asintió, sintiendo que su resolución se fortalecía. Sabía que Magnus no se quedaría de brazos cruzados. La confrontación era inevitable, pero también sabía que había algo más grande en juego. Era una lucha por la dignidad, por el reconocimiento, por un espacio donde todos pudieran ser vistos y escuchados. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo frenético. Tiggs y Eloise pasaron horas planeando la exposición, organizando la logística y eligiendo a los artistas que formarían parte de la muestra. Cada decisión que tomaban estaba impregnada de un sentido de propósito y esperanza. Sin embargo, la amenaza de Magnus continuaba rondando como una sombra ominosa. Una noche, mientras revisaban los últimos detalles de la exposición, Eloise se detuvo y miró a Tiggs con preocupación. «¿Y si Magnus intenta hacer algo para detenernos?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Tiggs se quedó en silencio por un momento, contemplando las posibles repercusiones de su decisión, pero en su interior la determinación crecía. «No podemos dejar que el miedo nos paralice. Lo que estamos haciendo es importante, Eloise. Hay muchas personas que necesitan un lugar como este, y si Magnus intenta interferir, nos aseguraremos de que su voz no sea la única que se escuche». Eloise sintió una oleada de inspiración fluir a través de ella. La lucha que estaban a punto de emprender no solo era por ellos, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. Con cada trazo de su pincel y cada decisión que tomaban, estaban dando un paso hacia un futuro donde las apariencias no dictaran el valor de una persona. Así, en medio del caos y la incertidumbre, Tiggs y Eloise continuaron trabajando, decididos a no dejarse intimidar. Sabían que la batalla por la justicia social apenas comenzaba, pero juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. La inauguración del nuevo espacio, un lugar que prometía ser un refugio para artistas emergentes y un símbolo de cambio en la elitista escena cultural de Ámsterdam, estaba en pleno apogeo. Las luces tenues del local iluminaban las obras de arte colgadas en las paredes, cada una de ellas una representación de la lucha y la esperanza de aquellos que, como Eloise,
habían sido marginados por su origen y su estilo de vida. El ambiente estaba cargado de emoción, y el murmullo animado de los asistentes creaba una atmósfera vibrante, repleta de expectativas. Sin embargo, entre la multitud, dos figuras destacaban: Magnus y su grupo de aliados. Con su habitual arrogancia, habían llegado con la intención de desestabilizar el evento. Magnus, con su traje caro y su mirada despectiva, se movía como un depredador en busca de una presa. Su presencia era como un frío rayo de tormenta en una noche de verano, y sus aliados lo seguían con la misma actitud despectiva que lo caracterizaba. Mientras los artistas y sus simpatizantes se reunían para celebrar, Magnus se acercó a un grupo de críticos de arte, susurrando palabras venenosas que buscaban socavar la credibilidad del nuevo espacio. ¿Realmente creen que un lugar como este puede competir con la grandeza de Verleiding?, dijo Magnus, su voz cargada de desdén. Es un refugio para artistas fracasados que no pueden soportar la presión de la verdadera élite. No tiene en futuro. Sus palabras, aunque crueles, no lograron enfriar el entusiasmo del evento. Eloís, al otro lado de la sala, observaba la escena con una mezcla de determinación y nerviosismo. Sabía que su arte podía hacer la diferencia, pero el eco de las palabras de Magnus resonaba en su mente. Tix, al notar la tensión en el rostro de Eloís, se acercó a ella, ofreciendo su apoyo silencioso. Ambos compartían la misma misión: cambiar la narrativa que rodeaba a los artistas y demostrar que la verdadera riqueza reside en el talento y la autenticidad, no en el dinero o el estatus. La noche continuaba, y el bullicio de la celebración creció. A medida que los artistas comenzaban a compartir sus historias, sus luchas y triunfos, la energía del lugar se tornó contagiosa. La música de un cuarteto de cuerdas resonó suavemente en el fondo, creando un ambiente íntimo que invitaba a la reflexión. Pero Magnus y su grupo no estaban dispuestos a ceder. Con astucia y desdén, comenzaron a interrumpir las presentaciones, lanzando comentarios sarcásticos y burlas que intentaban desestabilizar a los artistas. ¿Qué experiencia tienen realmente para hablar de arte?, gritó uno de los aliados de Magnus, desatando risas nerviosas entre sus seguidores. La tensión se palpaba en el aire, y Eloís sintió que su corazón latía con fuerza. Sin embargo, en lugar de rendirse, encontró la valentía dentro de ella. Se levantó y, con voz firme, comenzó a hablar. Quizás no tengamos la misma experiencia que ustedes en los salones de la élite, dijo Eloís, su mirada fija en Magnus. Pero el arte no se mide por el reconocimiento de unos pocos, sino por la autenticidad y la conexión que se crea con el público. El verdadero valor del arte radica en su capacidad para contar historias y provocar emociones, no en un precio en una etiqueta. Su declaración resonó en la sala, y algunos miembros del público comenzaron a aplaudir, apoyando su valentía. La atmósfera se intensificó, y Magnus, furioso, trató de interrumpirla, pero Eloís no se dejó amedrentar. Si su éxito depende de menospreciar a otros, entonces dudo que tengan algo valioso que aportar. La confrontación se tornó caótica. Los artistas, inspirados por el coraje de Eloís, comenzaron a unirse a ella, alzando sus voces y desafiando a Magnus y su grupo. Las palabras se convirtieron en un torrente de emociones, y las tensiones entre las clases sociales estallaron en un clamor por la justicia. Thais, viendo cómo la multitud se unía en apoyo a Eloís, sintió que la energía del lugar se transformaba. Este era el momento que había estado esperando, un momento que podía definir el futuro del espacio que había creado junto a Eloís. En medio del caos, un grupo de periodistas que había acudido a cubrir la inauguración comenzó a documentar la situación. Las cámaras,
enfocaban los rostros de los artistas y los críticos, capturando la lucha entre la autenticidad y la arrogancia. Fue entonces cuando una revelación inesperada tuvo lugar. Un antiguo socio de Magnus, que había estado observando desde la distancia, decidió dar un paso adelante. «¡Basta!», gritó, atrayendo la atención de todos. «No puedo quedarme al margen mientras este hombre se burla de todos ustedes. Magnus ha estado involucrado en prácticas desleales para mantener su fortuna. Este espacio que están intentando desacreditar es un refugio para aquellos que realmente merecen ser escuchados». Las palabras del hombre causaron un revuelo inmediato. La multitud se volvió hacia Magnus, quien intentó mantener su compostura, pero su rostro pálido delataba su creciente nerviosismo. «Eso no es cierto», balbuceó, pero sus protestas fueron ahogadas por el clamor de la multitud que exigía justicia y verdad. La policía, alertada por la creciente tensión, hizo su aparición en la escena y los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. Finalmente, Magnus fue confrontado con las pruebas de sus prácticas fraudulentas. El ambiente se tornó tenso y la multitud observó con fascinación y horror cómo la verdad salía a la luz. Los gritos de apoyo a Eloís y los artistas fueron reemplazados por un clamor de justicia. La policía, tras escuchar las acusaciones y ver la evidencia, no tuvo más opción que arrestar a Magnus y a sus aliados, quienes intentaron escapar entre la agitación. El evento, que había comenzado como una celebración, se convirtió en una manifestación de cambio. Cuando los grilletes de la injusticia fueron finalmente rotos, la multitud estalló en aplausos, vitoreando no solo a Eloís y a Tix, sino a todos los que habían sido silenciados por el desprecio de la élite. Tix y Eloís, entrelazados en medio de la multitud, compartieron una mirada cómplice que decía más que 1000 palabras. Habían logrado algo extraordinario juntos. La noche culminó en una celebración del arte, de la diversidad y de la valentía. Liz y Eloís, rodeados de un público diverso y apasionado, se sintieron finalmente en casa. La lucha por el reconocimiento y el respeto había sido dura, pero había valido la pena. En ese momento entendieron que las apariencias ya no dictaban el valor de una persona. Habían creado un espacio donde el talento, la autenticidad y la humanidad eran las verdaderas monedas de cambio. La esperanza renacía en cada rincón del lugar y la historia de Thais y Eloís se convirtió en un símbolo de cambio y aceptación, un faro para aquellos que aún luchaban por encontrar su voz en un mundo que a menudo la silenciaba.